Ruralidad y transformación social, presentado por Dorillanet Barraza Barrera a Diana Remolina Corredor. Bienvenidos. Aspectos históricos del desarrollo rural y consecuencias en Latinoamérica y Colombia. Siendo lo rural no solo un concepto dirigido a lo agrario, es importante mencionar que en lo rural convergen muchas actividades en las cuales el hombre como medio de subsistencia ha desarrollado a través de la historia. Dentro de estas actividades encontramos la pesca, la minería, la producción agrícola, la ganadería, la producción artesanal y actualmente se viene implementando otro modelo como es el ecoturismo, entre otros. Ahora bien, el desarrollo rural parte de una serie de eventos por los cuales el hombre, en su necesidad de afrontar las crisis como las dos guerras mundiales y la crisis económica de 1929, y por factores como los cambios en las instituciones de los estados, el medio ambiente, el surgimiento de los modelos capitalistas y neoliberales, el aumento de la demografía en las áreas urbanas y por ende la concentración de los recursos en esta área, así como también el despoblamiento de las áreas rurales, vuelva la mirada a lo rural, ya no como una fuente de insumos y de bienes para su supervivencia, crecimiento socioeconómico local y regional, sino como una visión más de negocio y de explotación de los recursos naturales en pro de generar un desarrollo económico más competitivo e inclusión en la economía mundial. Pero ¿cómo se han dado estas transformaciones? Parten de la visión y puesta en marcha por parte de los centros de poder de modelos económicos que en su momento se generaron y se adoptaron en muchos rincones del planeta, como es en el continente africano y en América Latina, con el fin de sacar a estos continentes del atraso que se reflejaba en comparación con el auge económico de Estados Unidos y de Europa. Dentro de este modelo de desarrollo encontramos el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, el cual tiene las siguientes características. Se inicia en América Latina con la creación de la CEPAL. Busca romper las brechas entre los países desarrollados y con la economía floreciente y los países tercermundistas. Busca disminuir los índices de pobreza de los países subdesarrollados. Se da impulso al desarrollo manufacturero, es decir, proceso de industrialización o modernización. Los estados son los protectores de la industria, así como también son los que controlan el desarrollo económico de sus países. Pero previo a ahondar en la implementación en los aspectos más relevantes que se dieron en el modelo ICI, en cuanto al desarrollo rural en Colombia, es necesario mencionar ciertos hechos históricos de este desarrollo. En 1936 se creó la Ley 200, régimen de tierras con la cual el gobierno de turno, en cabeza de López Pumarejo, pensó solucionar los conflictos agrarios de la época que venían de tiempo atrás y cobraban particular vigencia en Cundinamarca y en el Tolima. Era en cuanto al tema de tenencia de tierra, de los jueces de tierras, las reservas forestales, la utilización del subsuelo, los juicios de lanzamiento, las prescripciones, los requisitos para hacerse dueño de un lote y el procedimiento para detener alguna ocupación dentro de un territorio propio. Entre 1936 hasta 1960, por inconformismo por las decisiones monopolistas de los gobiernos de turno, Colombia entra a una serie de conflictos internos, los cuales se agravaron tras la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, generando con ello una época de violencia, desplazamientos y asesinatos. Entre 1958 hasta 1974 se crea el Frente Nacional, en donde se generó en 1961 la Ley 135 de la Reforma Agraria, con la cual asimismo se creó el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, INCORA, el cual tenía como una de sus funciones administrar a nombre del Estado las tierras baldías de propiedad nacional, adjudicarlas o constituir reservas y adelantar colonizaciones sobre ellas, de acuerdo con las normas vigentes y con las disposiciones de esta ley.
Entre 1988 a 1994 hay un leve repunte de la reforma agraria. Entre 1995 se genera el fenómeno de negociación voluntaria de tierras. Retomando el tema sobre el modelo ISI, en nuestro país encontramos lo siguiente. El país pasa de tener una economía primaria a una economía manufacturera. Se promueve el abandono del campo para que la mano de obra de los campesinos pase a ser de la industria manufacturera. Se busca reducir los índices de pobreza del sector rural. El gobierno genera subsidios para las exportaciones para de esta forma aumentar los niveles de exportación. A finales de la década de los 70 se acepta que miembros del gremio campesino participen en los cuerpos directivos del sector rural. El modelo hizo énfasis en que la agricultura debería producir materias primas para la industria y para la generación de divisas, y producir alimentos para satisfacer la demanda interna tanto urbana como rural. Lo anterior promovió incentivos para aumentar la producción y productividad agrícola, lo cual condujo a la llamada Revolución Verde, que implicó el fomento de una agricultura intensiva y agroquímicos y tecnologías propias para las zonas templadas no aptas para la zona tropical. Nacen instituciones públicas de acuerdo con los lineamientos de la CEPAL, como es el INCORA, el IDEMA y el ICA. Se mejora el ingreso en ciertas zonas de Antioquia, Cundinamarca y el eje cafetero por acciones del DRI y la Federación Nacional de Cafeteros. Pero es de tener en cuenta que este mejoramiento de ingresos y calidad de vida se dio también a que estas regiones se encontraban cerca de los núcleos de mayor población y concentración urbana. Dentro de las consecuencias negativas del modelo ISI en el desarrollo rural en nuestro país se pueden citar las siguientes. No se generaron incentivos para la economía rural en aspectos tecnológicos ni de capacitaciones y de investigaciones. No se generaron acciones o programas para mejorar la salud, la infraestructura y carreteras del sector rural, lo cual aún persiste. Se consolidaron los gremios existentes y se fomentó la creación de más de ellos, debilitando la economía y producción de los propios campesinos, generando monopolios para enriquecimiento de los mismos, lo cual acrecentó el abandono del campo por el Estado. Solo se vio un desarrollo agrícola en cuanto al crecimiento de cultivos de cereales, algodón y oleaginosas. No hubo una consolidación fuerte de una agricultura nacional, solo se beneficiaron los grandes productores. Y a la vez hubo una degradación de los suelos y deterioro de los recursos naturales por el uso de la maquinaria y de agroquímicos. Otro modelo exógeno de nuestro país es el modelo neoliberal. Hacia 1990, con la apertura económica y el énfasis en el comercio internacional, se sientan las bases para modernizar las instituciones del Estado y el Pacto Internacional del Café en 1989 llega a su fin. Dentro de este modelo se pueden citar varias características como son: el sector agropecuario pasa a estar al mismo plano que otras actividades económicas, debe de ser competitivo, debe regirse por las leyes de la oferta y la demanda, se pierden los subsidios y apoyos a la producción nacional. Hay desmonte del régimen de protección a las exportaciones. Hay una reducción de aranceles para la importación de productos agropecuarios y hay incentivos al sector privado para que invierta en el sector rural. Con la Constitución de 1991 se generaron varias reformas al Estado conllevando a ciertas situaciones como fueron: en 1991 se reglamentan las unidades municipales de asistencia técnica o MATA. En 1992 se suprime la participación del Estado en la empresa comercial y se liquida el IDEMA y se fortalece la Caja Agraria. Se crea el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, CMDR, enfocado a generar proyectos de desarrollo rural campesino. Las consecuencias de este modelo neoliberal en el desarrollo rural son las siguientes: desaceleración del crecimiento del valor de la producción agropecuaria, se cae la participación del sector agropecuario en el PIB, se reducen las áreas cultivadas en cuanto a café y los cultivos transitorios,
Se incrementa la importación de productos agropecuarios, generando que la producción nacional entre en deterioro. No hay protección del Estado hacia la producción nacional. Hay disminución de la rentabilidad de la actividad agropecuaria. Se incrementa la pobreza rural. Hay una concentración de los ingresos rural y propiedad de la tierra entre los más ricos. Al igual que el modelo ISI, este modelo neoliberal ha contribuido a aumentar la desigualdad entre ricos y pobres, como lo señala Pérez, que el 10% de los más ricos de la población recibe 30 veces el ingreso del 10% de la población más pobre. Según datos de la Contraloría, hacia el 2002, el 79.7% de la población rural no tiene ingresos para comprar los productos esenciales o de la canasta familiar, lo que los ubica por debajo de la línea de pobreza. Y si se compara esta situación de hace 20 años con la actual, no ha cambiado mucho, ya que según el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, al desagregar la población rural por clases sociales, se encuentra que del 90.9% de la población de las áreas de Colombia, en el año 2020 el 42.9% era pobre y el 48% se encuentra en condición de vulnerabilidad, mientras que del 67.7% de la población en las ciudades, el 42.4% son pobres y el 25.3% son vulnerables. Estos modelos de desarrollo como el INSE y el neoliberal aún siguen vigentes en gran medida en nuestros territorios. La población rural sigue siendo una de las poblaciones menos favorecidas por las políticas de desarrollo económico que se generan, y aunque la visión que se tiene de lo rural hoy por hoy ha cambiado y el mundo ha vuelto a ver su mirada al campo en cuanto a valorar su trabajo, se busca mediante otros modelos de desarrollo darle su valor, como es el caso del ecoturismo. Pero aún falta mucho para que el sector rural sea visto como el principal sector de desarrollo económico para nuestras regiones. Estos modelos, a grandes rasgos, permiten acercarnos a conocer cómo los países latinoamericanos, como Colombia, acogen teorías y programas exógenos de otras partes del mundo, pero no están enfocados directamente a conocer y desarrollar un programa de economía social propio y de acuerdo a la situación individual de cada uno de ellos. Gracias.